lunes, martes y jueves con teoría y miércoles y viernes con práctica, ¿correcto? Sí, doctor. Sí. Les voy a poner el horario porque creo que le hice una pequeña modificación, aunque no va a afectar el desarrollo de la clase. Nada más cambié una práctica con una autoaprendizaje o autodirigido y nada más para que sepan y que lo tengan también en su propio horario para que no tengamos complicaciones. Ahí va, miren. Esto fue lo que edité ya al final. Con ustedes quedamos a las 2 de la tarde el lunes, cuarto A teórica. Ustedes me habían dicho que, bueno, había anotado yo teórica el lunes, teórica martes, práctica el miércoles, teórica el jueves y práctica el viernes. La que queríamos rescatar es que ustedes me pidieron lunes, martes y jueves teórica. ¿Sí? Entonces, les voy a poner aquí en el viernes, les iba a cambiar una, que dejáramos el martes como autodirigido y el martes como práctica y el viernes como autodirigido. Al final de cuentas, la práctica pues la van a hacer en su casa. ¿Sí? ¿Les parece? La intención de aquí es tener todos los viernes, así en mi horario, todos autodirigidos. ¿Sí? ¿Va? Entonces, el martes, ¿cómo quedaría, doctor? ¿Tendríamos clase? No, el martes lo ponemos con una práctica. Sería entonces lunes, miércoles y jueves. Tendríamos clase teórica el lunes y jueves. ¿Sí? Los días de clase serían lunes y jueves. Ok. Y la práctica sería martes y miércoles. Y autodirigido viernes. ¿Sí? ¿Va? Pues yo digo que sí está bien, no sé qué opina el grupo. Sí, para mí también está bien. Sí, está bien. Autodirigido. Porque el autodirigido es más fácil manejarlo así, en el sentido estricto, porque esa como quiera, si requieren ustedes un apoyo de clase, pues va, y si no lo requieren, pues no va. ¿Sí? Y si lo dejamos de otra manera, y la práctica no, la práctica tenemos la facilidad de que ustedes hacen su práctica en su casa y solamente me avisan cuando necesiten un enlace para alguna duda esos 2 días que sería martes y miércoles. ¿Sí? Si no necesitan guía y lo pueden trabajar en equipo sin ningún problema, pues entonces nos estaríamos viendo presencial martes, lunes y jueves. Ahora, la práctica tampoco se las estoy soltando. Martes y miércoles serían práctica de los ejercicios y las tareas que se vayan generando. Pero se los voy a estar monitoreando por correo electrónico. ¿Sí? Y ustedes hacen la práctica. Espérenme, muchachos, espérenme. Sí, las horas de práctica yo se las monitoreo con las tareas de equipo o individuales que ustedes hagan y me las van a mandar por correo, yo los califico. Solamente que ustedes me digan, no todo el grupo incluso,
que un equipo me diga, no, ¿sabe qué? Vamos a enlazarnos porque tenemos duda de esto, pues ya me enlazo con ese equipo y el jefe del equipo, el capitán del equipo, pues genera una liga, me manda la liga y yo entro para sacar las dudas, ¿vale? Pero si son suficientes, con la teoría queda todo claro y la práctica ustedes la pueden hacer bien, tanto individual como grupal, pues entonces yo les hago el monitoreo por vía virtual, sin necesidad de enlazarnos. ¿Sale? Sí, doctor. Ok. Entonces quedamos pues así, para ya anotarlo yo y tratar de reproducir con cuarto B la misma situación. ¿Vale? Ahorita, Sí, ahorita modifico el horario. Ok, vale. Ya cuando esté listo, pues ya lo comparto rápido la siguiente clase. ¿Sí? Hecho. Entonces vamos a compartir lo que vamos a revisar ahorita. Si tienen preguntas me dicen, ¿eh? Va. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos, realmente básicos del curso que es de bioestadística. En general, si se fijan y analizan el contexto de la vida, del mundo objetivo, el mundo real, pues todo se nos va en observar fenómenos y tratar de darles un valor, ¿sí? Darles un significado. Voy a dejar caer esta, voy a subir otra. Darle un significado para poder interpretar qué es lo que está sucediendo allí en ese mundo real que tanto hablamos, ¿no? Entonces, cuando vemos la situación de que las cosas no se presentan de acuerdo a lo que esperamos, a lo que queremos, pues entonces ya esa duda nos hace a nosotros empezar a pensar en cómo le vamos a hacer para poder interpretar ese fenómeno. Primeramente tenemos que observarlo, tenemos que medirlo, y luego ya después de ese valor tenemos que hacer nuestro dictamen o nuestro resultado y análisis de ese valor. Para eso es una herramienta indispensable la bioestadística. Y por eso, bueno, antes de ya ver cómo se trabaja con los tipos de bioestadística que hay o de estadística que hay, pues entonces necesitamos conocer unos conceptos básicos, ¿sí? Primero podremos decir que la estadística en sí, que es la rama de las matemáticas, que nos auxilia a nosotros en la interpretación de los datos, se encarga precisamente de hacer darle un valor a esa observación, nos ayuda a ordenarnos, nos dice cómo se ordenan, nos dice cómo se analizan y nos dice cómo hacer un resultado, ¿sí? Entonces, siempre hay una forma de que la observación que hacemos de un fenómeno lo tenemos que traspolar, lo tenemos que derivar en un dato, ¿sí? Ese dato, ese número, es el que nos va a servir como base para hacer ese análisis. Más allá de que una variable pueda ser fija o pueda ser aleatoria o no fija, y que esa variable pueda tomar diferentes valores, nosotros tenemos que buscar el modo de estandarizar ese resultado para que podamos estar seguros de que
la forma en la que interpretamos el fenómeno es la correcta. Y aquí en este caso lo correcto sería que está más apegado a la verdad, que es cierto o no es cierto. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que en este caso, pues la estadística nos sirve como herramienta para analizar, para capturar, para analizar y darle un valor a esas observaciones que nosotros tenemos de la realidad. Estas estadísticas son de dos tipos básicos, ¿verdad? Uno es una estadística descriptiva, que es la que se encarga de la recogida de los datos, de la graficación y el análisis para obtener el resultado que buscamos de esos datos. Y la otra es la que llamamos inferencial, o hacer la inferencia estadística. Significa que como no podemos medir todos los datos de una población, tomamos una muestra o unos pocos datos y con ese resultado hacemos la transpolación hacia el resto de la población. Por ejemplo, yo podría decir que voy a encuestar a todo el grupo de cuarto A, pero no los puedo obtener a todos y tomo una muestra. Entonces, yo quiero saber qué opina cuarto A de la situación política del país. Y resulta que hago un muestreo, tomo a 10 alumnos o a 5 alumnos y los encuesto, y el resultado que me diga, si el 80% de los encuestados opina que la situación política está complicada, pues entonces yo puedo decir que el total de la población piensa, o sea, que lo puedo aplicar al total de la población y podré decir que el 80% de la población piensa que la situación política es complicada. Si hiciera un promedio de calificaciones y con mi muestra sale que el promedio de calificación de cuarto A es de 9, entonces yo puedo decir que el grupo cuarto A tiene como promedio de calificación un 9. A eso le llamamos inferencia, ¿sí? El aplicar el resultado de una muestra a una población completa para poder, con base a las mediciones que hicimos de esas variables. ¿Sí? Y la probabilidad pues no es más que el cálculo de que el hecho que estamos analizando pueda ocurrir con certeza de que sea así. ¿Qué probabilidad hay de que realmente el grupo tenga 9 de promedio basado en la medición de una muestra? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a aprender durante el curso. ¿Sí? Estos datos es parte de una investigación siempre. Hay una investigación formal y una informal, hay una investigación cuantitativa y una cualitativa, pero no es nuestro tema de este semestre. Lo pongo, esta diapositiva no la mantengo porque tienen que saber que en cualquier circunstancia que nosotros tenemos una duda, siempre va a ser necesario, sería una pregunta, siempre sería necesario hacer el proceso investigativo y que lleva siempre una hipótesis, un objetivo, un análisis de datos y un resultado. Entonces, este plan se maneja siempre en un protocolo de investigación que es lo que van a aprender a hacer ustedes en quinto y en octavo semestre. Así como aquí yo les digo que vamos a analizar datos, que la bioestadística nos ayuda al análisis de los datos, no es el total de lo que van a lograr en este semestre. Aquí van a aprender a recoger datos, cómo se recogen los datos, cómo se ordenan, cómo se obtiene un valor en base a esa medición y qué planteamientos de solución puede haber, aunque la solución ustedes la van a aprender en forma práctica en otros semestres, en otras materias. Aquí no vamos a llegar hasta el análisis y la propuesta de soluciones, aunque vamos a hacer algunos ejercicios, pero son parte de un ejercicio, no es parte fundamental del semestre. Entonces, ahorita les decía yo que estudiamos siempre una población, que es el conjunto de todos los sujetos o todos los objetos de investigación que
conviven o que están dentro de un área o un territorio que nosotros queremos estudiar. Nuestra población, cuando quiero estudiar un fenómeno en Gómez Palacio, pues mi población será todos los que están inmiscuidos en esa área territorial. Si yo lo que quiero saber es qué piensan los alumnos de la FACSA, pues mi población será los alumnos de la FACSA. Pero si yo lo que quiero estudiar cuál es el promedio del grupo de cuarto en general, pues mi población serán todos los alumnos de cuarto. ¿Sí? Y así la población se va definiendo de acuerdo a las características que nosotros queramos analizar. Entonces, si yo quiero saber el promedio de los alumnos, pues tengo que encuestar o preguntarles el promedio a cada uno para tener la certeza del promedio que tienen. Pero si eso no lo puedo hacer, tengo que tomar una muestra. En vez de encuestar a 1,200 o 1,300 alumnos, entonces tomo una muestra del alumnado que posiblemente me quede, según el cálculo, en 80 alumnos. Entonces yo encuesto 80 y el resultado que obtenga de esos 80 lo puedo aplicar a los 1,300 alumnos de toda la facultad. ¿Sí? Así, repito lo primero que les dije, al estudiar la muestra obtenemos un valor que es aplicable a toda la población. De tal manera que al estudiar la muestra hacemos la estadística descriptiva y al aplicarlo a la población estamos haciendo una estadística inferencial. ¿Sí? En cualquier momento me dicen, no les queda claro, me preguntan, ¿sí? Están habilitados todos para abrir su micrófono. Pueden preguntar, ¿sale? No hay dudas hasta ahorita. Entonces tenemos que la estadística es la ciencia de la matemática, o la rama de la matemática que nos ayuda en la captación, en el ordenamiento y el análisis de los datos. Además de la aplicación de los resultados de una muestra a una población. Sin embargo, ¿qué diferencia hay con la bioestadística? Pues nada más que en este caso a la bioestadística le sumamos el hecho de que se estudia en los seres vivos. De tal manera que la estadística me puede aplicar cuántos autos hay en la ciudad, cuántos postes de luz tenemos, cuántos baches hay en las carreteras, ¿sí? Y acá en la bioestadística, cuántas personas están enfermas, cuántas personas opinan de la situación política, cuál es el ingreso per cápita en la población, ¿sí? Siempre que involucre seres vivos, estamos hablando de bioestadística. Y el resto de la definición es lo mismo. ¿Sí? Me puse aquí nomás para que vean que aquí estoy. Pero ahorita cierro otra vez el video. ¿Sale? ¿Vamos bien, pues? Sí. La rama de la medicina. Entonces, aquí ya nomás nos vamos a quedar con la bioestadística. La rama de la matemática que nos sirve para la captación, o sea, el estudio y captación, ordenamiento y análisis de datos y la diferencia de valores de una muestra a una población total. Y como les decía al principio, pues cada una de esas mediciones, nosotros en estadística lo conocemos como un dato. Un dato es en esencia un número de algo que medimos o de algo que contamos. ¿Sí? Una variable, dice, lo tenemos aquí en la definición, es una característica observable en los individuos de una población y que toma diferentes valores. De tal manera que si yo voy a estudiar un fenómeno en un convento de monjas, pues el sexo no va a ser ahí una variable porque todas son iguales, ¿no? Pero si yo quiero estudiar el cáncer de mama en la población de Gómez Palacio, pues yo sé que cáncer de mama hay en mujeres y hay en hombres. Entonces el sexo sí puede ser ahí una variable. Siempre que sea una característica que la podamos observar y que la podamos medir y que veamos que hay diferencia entre las poblaciones en base a esa característica, entonces esa es una variable de estudio. ¿Sí? En investigación, ya ven que en español nos enseñan el sujeto y el predicado, ¿verdad? Bueno, sujeto y predicado, verbo y predicado.
El sujeto siempre es la persona. Aquí con nosotros en la investigación, el sujeto siempre va a ser el investigador. Y el objeto del estudio siempre va a ser lo que se está estudiando. No importa que sean personas. ¿Sí? Si yo estoy estudiando a las embarazadas de un hospital, ese es el objeto de estudio. Ellos son el objeto del estudio. Pero aclaro, únicamente para cuestiones de investigación. Y siempre el sujeto del estudio va a ser el investigador. Entonces, esa variable que estamos diciendo nosotros como característica, y ya vemos que tiene una variación entre los individuos de la población, pues tenemos que darles diferentes valores. Y tenemos que medir realmente si es mucho o es poquito o qué tanto valor tiene. Para eso, pues tengo que darle ese valor. Aquí vemos que esa variable puede tener diferentes valores de acuerdo a la característica que estamos estudiando. Si lo que estamos estudiando es el grupo sanguíneo, pues entonces puede haber grupo A, grupo B, grupo O AB. Si lo que queremos ver, por ejemplo, como dice el Sampieri, el nivel de felicidad, pues podemos decir que es mucho, poquito o nada. O si es el número de hijos, es el 1, puedes tener 2, puedes tener 3 o no tener ninguno. Y la estatura, pues puedes medir unos 50, unos 60, unos 70. Si se fijan aquí ya en este caso, estamos hablando de que tenemos que utilizar diferentes herramientas para darle un valor a esas variables, ¿sí? De tal manera que las dos primeras que vienen aquí, el grupo sanguíneo y la felicidad, tenemos que utilizar un instrumento para darle un valor, ¿sí? Para el grupo sanguíneo tenemos que utilizar una técnica o un aparato que me diga cuál es el resultado. Incluso si quisiera medir el peso y la presión arterial, tengo que utilizar una báscula y tengo que utilizar un manómetro para saber cuál es el valor de esa variable. A eso nosotros le llamamos medir. Cuando utilizamos un instrumento para darle un valor, estamos haciendo una medición, ¿sí? Y cuando estamos tomando el número de eventos, ya sea el número de personas que ingresan a un hospital, el número de personas que asistieron al cine, el número de personas que fueron al estadio, estamos contando. Y eso se hace en forma directa, o bien interrogando al paciente o observando el fenómeno en forma directa. Van pasando a la entrada y tú vas contando. Entonces, esto tiene importancia porque el conteo y la medición luego a veces se confunden. Y más adelante, pues vamos a tener que definir eso para que quede claro, ¿sí? Tenemos dos tipos de variables básicas, la cualitativa y las cuantitativas. Y a su vez las cualitativas se dividen en dos, las nominales y las ordinales. Las cuantitativas también se dividen en dos, en discretas y continuas. Le estoy apurando ahorita porque creo aquí se nos va a acabar el tiempo en este punto. Lo vamos a retomar en la siguiente clase para hacerlo más explícito, porque lo vamos a tener que desglosar bien, porque todos los valores, todo lo que hagamos de la bioestadística dependen de la medición de las variables. Entonces, este punto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Todavía mientras estemos en introducción me corresponde a mí. La próxima clase yo todavía continúo. Ya ustedes van a empezar a partir de las estadísticas descriptivas y las estadísticas inferenciales. Bueno, tenemos un par de minutos, lo voy a seguir hasta que, por si se corta de repente, nos lanzamos la siguiente todavía siguiendo yo, ¿sí? Entonces, las variables cualitativas son aquellas que no se pueden, que de algún modo no son contables. O sea, por ejemplo, el sexo, más bien, son características que no tienen un valor numérico. El sexo tiene dos categorías, hombre y mujer, o masculino y femenino. De tal manera que eso no es un número, es una característica, es un nombre, es una etiqueta. Por eso se le llaman nominales. El grupo sanguíneo A, pues ¿qué valor tiene? Pues ninguno, simplemente el A es una etiqueta, el O es una etiqueta, el ser católico es una etiqueta, ser mexicano, ser extranjero es una etiqueta. Si fumo sí o no, son etiquetas, no son valores numéricos. Contrario y de otro tipo es ordinales, y su única diferencia es que, si se fijan en los ejemplos de nominales, no tienen un orden. Da lo mismo poner masculino que femenino,
que femenino masculino. Pero en el ordinal, por ejemplo, a nivel educativo, sí tiene que ser primaria, secundaria y preparatoria. No puedes hacer primero la prepa y luego la primaria y luego la secundaria. Así que llevan un orden. ¿Sí? Igual la presión arterial es leve, moderada y severa. No puedes tener una hipertensión primero severa y luego leve. Estos grados siempre son en orden. Por eso esas dos variables, esas dos categorías de la variable cualitativa se llaman así, nominales y ordinales. En la cuantitativa, no. Ahí sí los valores aleatorios son muy directos. O sea, la discreta toma un valor entero. Por ejemplo, el número de cigarros que fuma, aunque lo tires a la mitad, pues es un cigarro, o 2 o 3. El número de hijos, 1, 2 o 3. El número de televisores, igual. Pero las continuas son aquellas que tienen valores intermedios. Por ejemplo, la estatura tú puedes medir 1.52 o puedes tener 256 de glucosa. Tu peso puede ser 5 kilos y medio. O sea, siempre hay un valor entre un número entero y el otro. No puedes tener 1.5 hijos, de tal manera que el número de hijos no puede ser continua, es discreta. ¿Sí? Entonces, en la siguiente, aunque ahorita nos está dando un poquito más de tiempo, en la siguiente vamos a ver con mucha claridad estos tipos de variables, mientras ustedes los van a estudiar para irlos reafirmando y ya en la siguiente clase teórica podamos concluir que esto ya está aprendido o si necesitamos alguna práctica específica. ¿De acuerdo? Yo diría que mejor ahorita le dejamos en preguntas antes de que nos corten, porque nos van a dar nada más un par de minutos más. Si tienen preguntas hasta ahorita. No, Incluso sobre la forma de la dinámica de la clase, también. Para ustedes y para mí, bueno, a lo mejor ustedes pues están más jóvenes y ya han tenido otras modalidades así. Para mí en este caso, pues de clase es la primera virtual. He tenido enlaces para conferencias, pero yo soy asistente en la conferencia. O así como ahorita estoy yo en la tribuna, pero la interacción así con las personas o con alumnos es cosa nueva. Por eso díganme cómo van, si está claro. Bueno, ya me dijeron que sí, pero les voy a pedir que sea una dinámica implementada, que si hay alguna duda me avisen y lo aclaramos. ¿Sí? Doctor, entonces, yo lo que tengo duda... perdón. Sí. No, dime. La siguiente clase usted termina el tema y hasta el jueves empieza el primer equipo. Sí. Ok. Sí. Bueno, la siguiente quedamos que hoy es jueves. Sí, la siguiente que sería lunes. Hasta el siguiente jueves. Si terminamos el lunes, el siguiente jueves ya le toca al primer equipo. ¿Sí? ¿Y cuál tema sería del primer equipo, doctor? Serían las estadísticas descriptivas. Y yo les voy a dar todo el primer capítulo, todo lo que es como tabular, cuáles son las herramientas, los histogramas y todo eso en forma teórica. Ya cuando veamos ahora sí cuáles son las estadísticas descriptivas, pues ya empiezan los equipos, de ahí en adelante. ¿Sí? Y el lunes no terminamos lo que es ahorita de la introducción, pues nos vamos el jueves. Eso ya lo vamos a ir viendo según cómo sea la clase. ¿Sí? Pero siempre una clase como ahorita quedaríamos quién le toca a la siguiente. ¿Vale? Sí, doctor. Entonces, yo creo que sí la dejamos ahorita aquí para irnos acostumbrando a los 40, 45 minutos, a los 40 minutos y podernos ajustar a esa hora. También les voy a pedir que cuando hagan sus presentaciones y la exposición que hagan, pues nos ajustemos a esos 40 minutos y podamos hacerlo más sintético, pero tampoco que quede tan corto como que queden cosas muy al aire. Es preferible, o sea, no, la mecánica es que no sea una clase por tema, o sea, si no terminamos al otro, el caso es que quede bien hecho. ¿Se acuerdan cuando vimos el programa que decía que introducción por tantas horas, estadísticas descriptivas tantas horas? Eso lo vamos a tratar ahí de manejarlo y de respetarlo. Entonces, por eso no me apura el que me lleve yo a la siguiente clase o incluso una tercera clase.
¿Sí? Igual ustedes preparen, si se puede preparar para 40 minutos, qué bueno, pero si no, no lo concentren tanto, mejor aprovechen 2 clases de 40, ¿sí? Y discutimos más, platicamos más y siempre va a ser más enriquecedor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, como le hacemos en clases normales en el aula, pues si no acabamos le seguimos a la próxima. Así sería igual. Y vamos a esperar que esto vaya resultando bien. Pues no, ya tengo aquí los 2:45, no sé por qué me está dando más tiempo para ustedes, pero ya me está dando miedo que nos va a cortar en cualquier momento. ¿Sí? Ya me dijeron ustedes mismos, ¿verdad?, que siempre en la primera clase da más tiempo. Y como las tengo seguidas, programadas seguidas, a lo mejor ustedes siempre van a tener ese beneficio. Pero a los de las 3 los va a cortar a los 40 minutos. ¿Sí? Entonces mejor nos ajustamos y nos vemos al ratito. Sirve que preparo la sala para el otro grupo. ¿Vale? Sí, de todos modos en pantalla sale el tiempo restante. Sí. ¿En dónde? En la parte superior. A ver, déjame, voy a quitar la presentación. No veo. ¿Ustedes sí ven cuántos nos quedan? Bueno. ¿Y dónde está? ¿En qué parte? ¿Superior izquierda? ¿Superior? Pero está libre. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no me sale a mí? Pues lo tengo que buscar porque no, así de entrada no lo localizo, pero pues aquí debe estar. Me acuerdo que en una vez sí me puso el tiempo restante, pero ahorita no lo localizo. Me salió un letrero que me decía que estaba aproximándome al tiempo programado, pero le dije que ok, y ya me apareció. Ándale pues. No, de todas maneras cortamos para preparar el siguiente equipo porque lo tengo a las 3. De todas maneras salimos cada vez 5 o 10 minutos antes, aun cuando estuviéramos presencial. Sale pues, nos vemos la próxima. Hasta luego. Y estudien mucho.